Me llamo Audrey Appleton. Tenía 32 años cuando mi padre me miró a los ojos y me dijo que tenía 72 horas para entregarle todo lo que había construido. Cada viga, cada piedra, cada noche que pasé arrastrándome entre el polvo de las placas de yeso con una linterna frontal y una cinta métrica. Mi hermano mayor, Derek, había derrochado un ático de $1 millón en Manhattan. Lo había gastado como agua en botellas de vino y en operaciones bursátiles. Y ahora quería mi casa de campo. La que papá me regaló de broma. La que toda la familia llamaba el gallinero. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. En lo que yo había convertido esa casa. Y lo que mi madre había hecho 20 años antes de morir para asegurarse de que nadie pudiera quitármela jamás. Lo que sucedió cuando llegaron a mi entrada con un camión de mudanzas alquilado, con cajas de cartón apiladas en la caja. Esa es la parte que todavía revivo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde el drama familiar se encuentra con la justicia silenciosa. Y cada historia termina con una lección que vale la pena recordar. Si alguna vez has sido el ignorado en tu familia, esto es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Mi madre, Laura, murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de mama. Luchó contra él durante 2 años y luchó con todas sus fuerzas, pero al cáncer no le importó lo mucho que luchó. Derek tenía 15 años, edad suficiente para recordarlo todo. Edad suficiente para ser el apoyo de papá. Lloraron juntos. Partidos de fútbol, viajes de caza, largos paseos en coche con la radio encendida. Yo lloré sola. Yo era la callada, la chica en la cocina preparándose sus propios almuerzos, tomando el autobús 615, tirando directamente as porque nadie iba a sacarlas por mí. 2 años después de la muerte de mamá, papá se casó con Patricia. Ella tenía 58 años, mechas rubias, una voz como jarabe tibio y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Entró en nuestra casa y reorganizó los muebles. La primera semana. Para la segunda semana, había reorganizado a la familia. Derek era el futuro. Esa era la versión oficial. Jugaba al fútbol americano universitario. Papá iba a todos los partidos. Patricia hizo un álbum de recortes. Me uní al club de arquitectura y construí una maqueta del edificio Chrysler con madera de balsa. Nadie vino a la vitrina. Patricia tenía una manera de hacerlo sonar generoso. Decía cosas como, tu hermana no necesita que estemos encima de ella. Es independiente. Lo decía con un pequeño asentimiento como si me estuviera halagando. Pero lo que quería decir no valía la pena la inversión. No discutí. Lo archivé como se archiva un recibo que se puede necesitar más tarde. Hay una cosa a la que me aferré de esos años. Una frase que mi madre susurró la última vez que me senté junto a su cama de hospital. Dijo, yo te dejé algo, Audrey. Cuando estés lista, lo encontrarás. No tenía ni idea de lo que quería decir. No entonces. 20 años después, papá decidió que quería repartir sus bienes mientras aún vivía. Él lo llamaba poner sus asuntos en orden. Patricia lo llamaba ser práctica. Yo lo llamaba una cena a la que debería haberme saltado. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor en la casa de papá en Connecticut, la misma mesa que mamá eligió en 1998. Patricia había cambiado las sillas. Se sentó junto a papá, con la mano apoyada en la suya. Antebrazo. Derek trajo a su novia Chloe, una higienista dental de 27 años que llevaba saliendo con él 4 meses y ya sabía la contraseña del wifi. Papá se paró a la cabecera de la mesa, se aclaró la garganta como siempre hacía cuando quería sonar como un director ejecutivo en lugar de un gerente de ventas jubilado. Derek dijo, te quedas con el apartamento en la calle 73 Este, 2 habitaciones, totalmente amueblado. La vivienda está valorada en $1,2 millones. Derek sonrió. Chloe le apretó el brazo. Patricia sonrió como una mujer. Observando cómo su plan se concretaba. Audrey, dijo papá. Hizo una pausa. Obtendrás una propiedad que poseo en el norte del estado. Una casa en 5 acres en Bury, Vermont. Sin fotos, sin descripción, sin mencionar el valor. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una llave.
Era de latón deslustrado. Una llave maestra del tipo antiguo con el cañón largo y la doble punta en el extremo. Era tan ligera que casi se me cae cuando la puso en mi palma. Dererick se recostó en su silla y se rió. Vermont. ¿En serio? Patricia se tocó los labios con la servilleta. Es una zona preciosa, muy rural. Papá me miró como se mira a alguien a quien se le hace un favor esperando que te lo agradezca. Tu hermano lo necesita más, dijo. Cerré la mano alrededor de la llave de latón. Estaba caliente por haber estado en su bolsillo. Gracias, papá, dije. Lo decía en serio. Pero no por ese motivo, pensó. Conduje 4 horas desde Boston a Stanbury el sábado siguiente sola, con las ventanillas bajadas, el aire de noviembre tan frío que podía cortar el cristal. La casa estaba al final de un camino de tierra, medio kilómetro después del último buzón. 5 hectáreas de prado cubierto de maleza bordeado de arces azucareros sin hojas. Detrás de la propiedad, las verdes montañas se alzaban como una pared gris y verde. La casa misma parecía haber estado conteniendo la respiración durante 30 años. El techo se hundía en el lado izquierdo. La barandilla del porche había desaparecido. La brea brotaba por las grietas de los cimientos. La puerta principal se atascó y luego cedió con un gemido que sonaba como si hubiera estado esperando a que alguien le pidiera que se abriera. Dentro, sin calefacción, sin agua caliente, las tuberías congeladas detrás de paredes que olían a moho y excrementos de ratón. Tablas del suelo blandas en las esquinas. Una cocina con un solo hornillo funcionando y un fregadero que goteaba agua marrón. Pero la estructura era extraordinaria. Cimientos de piedra originales de 1890. Vigas de roble talladas a mano que recorrían todo el techo. Una chimenea construida con piedra de campo local, lo suficientemente ancha como para estar de pie dentro. Y afuera, 5 acres de prado ondulado, un arroyo de agua cristalina que corría sobre piedras lisas y una vista de las montañas que me hacía doler el pecho. Llamé a mi mejor amiga, Nora. Ella era una contratista general con sede en Burlington, a 40 minutos al norte. Tienes que ver este lugar, dije. Esa noche Dererick envió un mensaje al chat familiar. ¿Vieron el gallinero de papá? A Audrey le va a encantar su nuevo granero. Añadió un emoji de risa. Patricia reaccionó con un jaja. Papá no dijo nada. Tomé una captura de pantalla. No respondí porque esto es lo que Derek no entendió. Soy arquitecto. Me especializo en renovación histórica. Y estaba parado en un lienzo. De vuelta en Boston, hice lo que siempre lo hago cuando el mundo intenta darme algo roto. Hice un plan. Leyes de zonificación, créditos fiscales para la preservación histórica, códigos de construcción de Vermont para uso comercial. Lo leí todo. Revisé los registros del condado. Estudié propiedades similares en un radio de 100 metros que se habían convertido en alojamientos o retiros. Los números estaban ahí. Eran buenos. Pero antes de todo eso hice una llamada telefónica. Margaret Chen tenía 72 años. Había sido compañera de cuarto de mi madre en la Universidad de Wellesley y más tarde su abogada de sucesión. No había hablado con ella en 6 años. La última vez fue en la boda de una prima en New Hampshire y ella me tomó de las manos y me dijo, cuando estés lista, llámame. Llamé. Señora Chen, dije. Mi madre mencionó que me dejó algo. Acabo de recibir una propiedad en Vermont. Hay algo que deba saber. Hubo una pausa en la línea. El tipo de pausa que tiene peso. Audrey, su voz cambió bajo medio registro. He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. ¿Puede venir a verme en persona? Dijo que sí antes de que terminara de exhalar. Fijamos una fecha para la semana siguiente. Ella vivía en una cabaña a las afueras de Hanover, New Hampshire, a unas 2 horas de Boston. Escribí la dirección en una nota adhesiva y la pegué en el espejo del baño para verla todas las mañanas en el trabajo. Durante las pausas para el almuerzo comencé a esbozar planos preliminares, evaluaciones de muros de carga, configuraciones de habitaciones. Usé el reverso de planos antiguos de un proyecto que había terminado el mes anterior.
Margaret dijo una frase antes de que colgué el teléfono y me mantuvo despierto 3 noches. Tu madre era muy cuidadosa. Mientras tanto, Derek vivía la vida que papá le había pagado. El ático en East 73 era todo lo que uno esperaría. Ventanales de Florida hasta el techo, una terraza con vista a Central Park, mármol italiano en el baño, cuotas de la Asociación de Propietarios de $2,800 al mes, que Derek describió como el costo de vivir bien. Dejó su trabajo de vendedor 2 semanas después de conseguir el apartamento y le dijo a papá que iba a ser emprendedor. Lo que eso realmente significaba era que se sentaba en la isla de la cocina. En el día de los boxers, operaba con dinero prestado en 3 monitores mientras Chloe publicaba su vida en Instagram. Viviendo en un ático, subtituló una foto de sus pies en la barandilla de la terraza. Tenía 12,000 seguidores. Lo sé porque Nora me lo enseñó. No seguía a Derek. No lo necesitaba. Entonces llamó papá. ¿Qué tal la casa de campo?, preguntó con la misma naturalidad con la que preguntaba por el tiempo. Bien, dije. ¿Sabes si es demasiado para ti? Podemos venderla y dividir el dinero. Podría ser lo más inteligente. Traducción, quería el terreno. Valor para el próximo plan de Derek. Me lo quedó papá. Se quedó callado. Un silencio que decía, no esperaba esa respuesta. Patricia me envió un mensaje por separado 20 minutos después. No seas terca, cariño. Tu padre está intentando ayudar. Leí el mensaje. Dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. Abrí mi portátil y empecé a crear una hoja de cálculo. Costes de renovación, cronograma, proyecciones de ingresos, análisis del punto de equilibrio. No le respondí a Patricia. Algunas frases no merecen una respuesta. Merecen una hoja de cálculo. Margaret, la cabaña de Chen se encontraba en 2 acres de abedules a las afueras de Hanover, New Hampshire. Revestida de tablillas blancas contra ventanas verdes, un buzón con forma de granero, el tipo de casa que susurra en lugar de gritar. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Tenía 72 años, el pelo plateado recogido, gafas de lectura al cuello y unos ojos que parecían haber estado esperando para entregar un mensaje durante 20 años. Siéntate, Audrey, dijo. Voy a contarte algo que tu madre me pidió que guardara hasta que fueras mayor. ¿Lista? Nos sentamos a la mesa de su cocina. Sirvió té sin preguntarme si quería. Luego colocó una carpeta manila sobre la mesa y la abrió. Tu madre compró la propiedad Berry en el verano de 2004, 6 meses antes de su diagnóstico. Pagó en efectivo $62,000 con el dinero del seguro de vida que recibió cuando tu abuela Grace falleció en 2003. La miré fijamente. La compró ella misma con sus propios fondos. Nunca se mezcló con los bienes de tu padre. Ni un solo dólar del dinero conyugal tocó eso. Compra. Margaret se volvió hacia Paige. Luego estableció un fideicomiso irrevocable. La casa y los 5 acres se pusieron en fideicomiso para ti, Audrey. El fideicomiso venció en tu 30º cumpleaños. Te convertiste en la única propietaria legal hace 2 años. Me temblaban las manos. Lo sabe mi padre. No, y hay más. Sacó otro documento. Durante el acuerdo de divorcio en 2006, tu padre firmó una escritura de renuncia de derechos renunciando a cualquier derecho sobre las propiedades que estaban a nombre de tu madre. La firmó. Está notariada. Probablemente no lo recuerde. Había muchos documentos ese día. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijo? Margaret sonrió con tristeza y orgullo a la vez. Dijo, Audrey sabrá qué hacer con esto cuando llegue el momento. Me entregó un sobresellado, de color crema, con mi nombre escrito a mano por mi madre. Me pidió que te lo diera cuando estuvieras lista. Creo que ya estás lista. Conduje a casa con ese sobre en el asiento del copiloto como si fuera un tesoro. Cosa. Si alguna vez te han dicho que te tocó la peor parte y luego lo convertiste en algo que nadie vio venir, sabes exactamente cómo se siente esto. Presiona el botón de suscribirse y quédate conmigo porque lo que sucede a continuación es la parte que desearía poder contarle a cada persona que alguna vez ha sido subestimada.
No abrí el sobre esa noche ni la noche siguiente. Lo dejé en mi mesita de noche apoyado contra una lámpara y lo miré como se mira una puerta que aún no estás listo para cruzar. Mientras tanto, las grietas de Dererick empezaba a notarse. Me llamó por primera vez en 2 meses, no para ver cómo estaba, sino para desahogarse. Oye, estoy pensando en alquilar 2 habitaciones en el ático. Las cosas están un poco justas. ¿Justas? Un hombre que vivía de alquiler en un apartamento de $1,2 millones estaba justo de dinero. Entonces Patricia llamó a papá en lo que más tarde supe que era un leve ataque de pánico. Derek necesitaba ayuda con la cuota de mantenimiento del edificio. $4,200 que no tenía. Papá le envió $15,000 de su cuenta de jubilación. Patricia lo aprobó. Nadie me lo mencionó. Me enteré de 2 semanas después, en una fiesta de cumpleaños familiar, me lo dijo mi prima Ellen. Lo dijo como si diera por hecho que yo ya lo sabía. No era así. Entonces me llamó papá. ¿Puedes prestarle dinero a tu hermano para que lo ayude a superar un mal momento? No, papá. Silencio. Entonces eres tan egoísta a veces, Audrey, después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Colgué. Me senté en el sofá de mi apartamento alquilado en Boston. Miré el sobre en mi mesita de noche. Miré mi computadora portátil. Abrí la computadora portátil. No el sobre. Esa noche escribí un plan de negocios. Hasta las 3 de la mañana. No porque estuviera enfadado, sino porque finalmente estaba seguro. En marzo pedí una excedencia de 3 meses en mi empresa. Cargué mi coche con botas, ropa térmica, una bolsa de herramientas y los planos que había estado dibujando desde diciembre. Luego conduje hasta Vermont. Nora me recibió en la propiedad con su camión, un equipo de 4 personas y una expresión en su rostro que decía que estaba emocionada o aterrorizada. Esto va a ser lo mejor que hayas hecho en tu vida, dijo mientras observaba el techo hundido o él. Un costoso error en Vermont. El primer día, extendí los planos sobre el suelo desnudo de la sala. 12 hojas llenas de posibilidades, dispuestas sobre tablas que no habían visto una escoba en una década. El plan era ambicioso: refuerzo estructural, techo nuevo de cedro, restauración de la chimenea de piedra original, conversión de 3 dormitorios y el granero en 12 habitaciones para huéspedes, construcción de una cocina de la granja a la mesa, diseño de un jardín de meditación junto al arroyo. Presupuesto $400,000. Yo tenía $80,000 de ahorros. Un préstamo de la SBA cubrió $260,000. Nora invirtió $60,000 de su propio dinero. Como socio silencioso. No le conté nada de esto a mi familia. La primera semana, derribamos las paredes interiores hasta dejar solo los montantes. Debajo de una capa de paneles de yeso dañados por el agua, encontramos el marco original de roble, tallado a mano, de 130 años de antigüedad, aún sólido. Debajo de una tira de papel tapiz despegado en el pasillo de arriba, encontré algo más. Un pequeño dibujo a lápiz. Una casa. Debajo, escrito a mano, reconocería en cualquier parte una sola palabra. Algún día mi madre había estado dentro de esta casa. Había estado en este pasillo. Había presionado un lápiz. Me acerqué a esta pared y dibujé como quería que quedara. Toqué el dibujo con la punta del dedo y lo dejé donde estaba. Las burlas no cesaron. Se intensificaron. Dererick publicó una foto desde la terraza de su ático, con el horizonte de Manhattan de fondo, un vaso de whisky en la mano, y la subtituló: Algunas personas renuevan gallineros. Yo estoy renovando mi portafolio. Me etiquetó. Nora lo vio primero. ¿Quieres que le atropelle accidentalmente su cuenta de Instagram con una retroexcavadora? Patricia llamó un martes por la noche. Mientras lijaba a mano la barandilla del porche delantero. Tu padre está preocupado de que estés malgastando dinero, Audrey. ¿Por qué no vendes la propiedad e inviertes en algo inteligente? Lo que quería decir era que le dieras el dinero a Derek. Día de Acción de Gracias. Conduje 4 horas hasta Connecticut porque eso es lo que haces cuando todavía crees que estar presente importa.
En la mesa papá levantó su copa y brindó por el espíritu emprendedor de Derek. Lo llamó un arriesgado, un visionario. No mencionó los 15,000 dólares de papá. Cuenta de jubilación. Ni una mención a mi reforma. Derek, con 2 copas de vino encima, me miró al otro lado de la mesa y sonrió. Oye, Audrey, ¿cómo va el gallinero? ¿Has encontrado algún huevo? La mesa se rió. Chloe, Patricia, incluso papá esbozó una sonrisa. Corté un trozo de pavó, lo mastiqué despacio y lo tragué. Va bien. Patricia se inclinó. Cariño, podrías haberte quedado con el dinero. Una chica de tu edad debería estar pensando en sentar cabeza, no en jugar a ser contratista. Dejé el tenedor y doblé la servilleta. Gracias por la cena, papá. Volví a casa en coche. Esa misma noche a Vermont, 4 horas en la oscuridad, con los faros atravesando la lluvia helada en la ruta 7. Nora había dejado la luz del porche encendida para mí. Había un plato de pasta en el microondas y una nota adhesiva en la encimera. Se lo perdieron. Me comí la pasta. Volví al trabajo a las 5 de la mañana siguiente. Al 6º mes el exterior era irreconocible. Techo nuevo de cedro, muros de piedra rejuntados por un albañil que Nora encontró en Rutland, y que había trabajado en 3 puentes cubiertos. El porche delantero reconstruido con madera recuperada de un granero y un almacén que estaban demoliendo. El jardín, aún en construcción, ya mostraba hileras de lavanda y albahaca a lo largo del sendero de piedra que conducía al arroyo. La comunidad local comenzó a aparecer. Un ganadero lechero llamado Al se ofreció a suministrar crema y mantequilla al por mayor. Una mujer llamada Iris, que dirigía un taller de cerámica en el pueblo, hizo vajilla personalizada para la cocina. Un artista jubilado llamado Sam pintó un mural de las montañas verdes en el vestíbulo. Gratis. Dijo que solo quería ser parte de algo que estaba volviendo a la vida. Mientras tanto, en Manhattan sucedía lo contrario. Las pérdidas de Dererick en el trading diario alcanzaron los 47,000 dólares. La cuota de la Asociación de Propietarios del Ático venció por otros 6,200 dólares, además de las cuotas mensuales que ya estaba atrasado. Chloe se mudó. Dejó una nota en la isla de la cocina que decía: yo no me apunté para estar en la ruina. Dererick volvió a llamar a papá. Esta vez necesitaba más. Papá envió otro cheque. No sabía la cantidad. Me enteré de ello por Ellen de nuevo en Navidad, en la cocina de la casa de papá, mientras Patricia servía el pastel que ella había hecho. No hornear. Envió otros 20,000. Ellen susurró desde su pensión esta vez. Sequé un plato, lo puse en el mostrador. Esa es su elección, dije. Ellen me miró. Estás notablemente tranquilo con todo esto. No estaba tranquilo. Estaba construyendo. Hay una diferencia. La gente tranquila se queda quieta. La gente que está construyendo solo parece tranquila desde afuera. Una tarde a principios de febrero, 9 meses después de comenzar la renovación, me senté solo en la sala de estar a medio terminar. La chimenea volvía a funcionar. Nora y yo habíamos reconstruido la chimenea nosotros mismos, cubiertos de hollín durante 3 días seguidos. Las vigas de roble sobre mí estaban limpias y selladas, brillando con un tono ámbar a la luz del fuego. Sostenía el sobre que Margaret me había dado, de color crema, con mi nombre escrito a mano por mi madre. La tinta se había desvanecido ligeramente. El sello seguía firme. Lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel rayado, del tipo arrancada de un cuaderno de espiral. La letra de mi madre, pequeña, cuidadosa, las letras ligeramente inclinadas hacia la derecha como las mías. Mi querida Audrey, si estás leyendo esto, entonces Margaret cumplió su promesa, y tú encontraste tu camino a Ambury. Compré esta casa el verano que cumplí 40. El mismo verano en que los médicos me dijeron que me quedaban 2 años de vida. Podría haber gastado ese dinero en otra ronda de tratamiento. Elegí no hacerlo. Quería dejarte algo que nadie pudiera quitarte. Ni tu padre, ni nadie. Dejé de leer. La chimenea crepitó. Un tronco se movió.
Esta casa está construida sobre piedra caliza como tú. La gente pasará de largo. La llamarán ordinaria, pero la piedra caliza sostiene catedrales. ¿Lo recuerdas? Firmó, mamá, no Laura. No tu madre, solo mamá. Me senté en ese suelo desnudo y lloré. El tipo de llanto que no hace ruido, el tipo que simplemente se derrama como agua a través de una grieta en los cimientos hasta que no queda nada más que la estructura de abajo. Nora me encontró 20 minutos después. Se sentó en el suelo a mi lado. No preguntó qué había pasado. No dijo nada. Simplemente me tomó de la mano, miró el fuego y me dejó terminar. Cuando terminé, doblé la carta de nuevo en el sobre y la apreté contra mi pecho. Caliza, yo dijo. Nora me apretó la mano. Piedra caliza. Para el mes 10, el interior estaba casi terminado. 12 habitaciones para huéspedes, cada una diseñada en torno a una estación o paisaje diferente de Vermont. La habitación del abedul, la habitación del azúcar, la habitación del arroyo. Edredones hechos a mano procedentes de un colectivo en Woodstock. Herrajes de hierro forjado localmente. Suelos lijados y aceitados hasta que brillaban como la miel. La cocina era mi obra de la que estaba más orgulloso. Encimeras de acero inoxidable. Una cocina profesional. Una despensa grande repleta de conservas que yo mismo había hecho ese verano. Mermelada de tomate, ajos silvestres encurtidos, mantequilla de arce. El concepto de la granja a la mesa era real. La lechería de Al hacía entregas 2 veces por semana. El huerto producía verduras, hierbas y hortalizas de raíz. Llamé al retiro Limestone House en honor a la carta de mi madre. Una bloguera gastronómica local nos visitó en octubre. Había oído hablar del proyecto por Sam, el muralista. Se quedó una noche, cenó en la cocina y paseó por el jardín al amanecer. Su reseña se publicó un martes. Limestone House es lo que sucede cuando alguien construye un lugar con sus manos y con todo su corazón. Las reservas empezaron a llegar poco a poco, luego a raudales y después a montones. La Junta de Turismo de Vermont me contactó para incluir Limestone House en su campaña de primavera. Dije que sí. Un frío domingo de noviembre publiqué una sola foto en mi Instagram personal, el exterior de Limestone House al atardecer, la cálida luz entrando por las ventanas, las paredes de piedra brillando con un resplandor dorado, el letrero junto al camino de entrada tallado a mano en cedro. Sin pie de foto, sin etiquetas, sin filtro. 800 me gusta en 24 horas. Gente de la que no había sabido nada en años. El instituto. Compañeros de clase, viejos profesores, mi prima Ellen, la madre de Nora. La notificación que temía llegó a las 11 de la noche. Un comentario de la cuenta de mi padre, la que administraba Patricia. Bien. Llámame. No llamé. 3 días después, sucedió algo que lo cambió todo. Estábamos terminando la suite principal, la última habitación de la renovación. Era el dormitorio original del segundo piso, el que tenía el ventanal con vista al arroyo. La pared de piedra detrás de la cama tenía una sección que sonaba hueca cuando Nora la golpeaba con un martillo. Podría ser un viejo conducto de chimenea, dijo. O simplemente un espacio muerto. Lo abrimos con cuidado. Detrás del yeso, encajada en una cavidad entre 2 piedras, había una caja de cedro del tamaño de una caja de zapatos. La madera estaba oscura por el paso del tiempo, pero las bisagras aún funcionaban. La tapa estaba sellada con una fina tira de cera. Rompí el sello. Dentro, envueltos en un trozo de algodón azul, había 3 cosas. Una llave maestra de latón idéntica a la que mi padre me había dado en aquella cena. El mismo cilindro, la misma doble broca, del mismo peso, pero este estaba pulido, cuidado. Debajo una nota escrita a mano por mi madre para la puerta principal, el amor original, mamá. Un segundo documento, una fotocopia del fideicomiso irrevocable, resaltado en amarillo, anotado en los márgenes con la letra de mi madre, notas como presentado ante el secretario del condado de Addison Irey firmó renuncia de derechos, ver página 12. Y Audrey cumple 30 años en 2024. Mi madre había escondido esta caja dentro de las paredes de la casa que compró para mí. La había colocado allí sabiendo que algún día renovaría este lugar, que derribaría estas paredes, que encontraría lo que ella dejó atrás.
Sostuve ambas llaves una al lado de la otra, la que papá me dio, deslustrada y clara, la que mamá escondió para mí, pulida y cálida. 2 llaves, una casa, y solo una de ellas fue dada con amor. Llamé a Margaret esa tarde. Encontré la caja. Se quedó callada un momento. Luego dijo, me dijo que lo harías. Dijo que la casa te diría cuando era el momento. Tardó exactamente 4 días en el teléfono sonó. Audrey, la voz de papá, esta vez no casual. Controlada. Vi tu publicación de Instagram. Esa no parece la misma casa. No es la misma casa. ¿Cuánto gastaste en esto? Suficiente. Una pausa. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero? No pediste un préstamo sobre la propiedad, ¿verdad? Porque técnicamente esa propiedad fue un regalo mío. ¿Y técnicamente qué, papá? Tartamudeó. De hecho, tartamudeó un sonido que nunca le había oído a Ray Appleton en 32 años. Se recuperó. Quiero venir a verlo. La gran inauguración es en abril. Puedes reservar una habitación. Reserva, Audrey. Soy tu padre y la Imstone House es un negocio. Te enviaré el enlace del sitio web. Haz clic. Patricia llamó 20 minutos después. En Q. Tu padre está muy dolido, Audrey. Solo quiere estar involucrado. Ya sabes cómo es. No estuvo involucrado en la renovación. No se involucra en el resultado. Eso no es justo. Él te dio esa propiedad. Me dio lo que él pensaba que no valía nada. Yo lo convertí en algo valioso. Son cosas diferentes. Cosas. Silencio. Entonces Patricia cambió de táctica. Regresó la dulce voz. La que sonaba como jarabe y sabía a vinagre. Ya conoces a tu padre. Simplemente cree que tu hermano lo necesita más. Derek está pasando por un momento muy difícil. Ahí estaba de nuevo. Esa frase. El estribillo de toda mi infancia dicho como una escritura. Tu hermano lo necesita más. Pude haber gritado. Pude haber tirado mi teléfono contra la pared. En cambio, dije, buenas noches, Patricia. Y colgué. Me senté en el porche y observé la puesta de sol tras las montañas. Ya sabía lo que se avecinaba. Podía sentirlo como se siente una tormenta a 2 valles de distancia. Venían a por este lugar. El detonante fue un error, no mío. De Nora. Estaba documentando la fase final de la renovación para su portafolio de contratista y publicó una historia en Instagram, un paneo lento a través de las 12 habitaciones terminadas, la cocina comercial, el jardín de meditación, la vista a la montaña desde la terraza, calidad profesional. 30 segundos de grabación que mostraban exactamente en lo que se había convertido la Imstone House. Y en un marco sobre una mesa junto a la recepción, se veían mis planos, 12 hojas desplegadas. El alcance completo del proyecto plasmado en tinta. Derek vio esa historia 4 veces. Lo sé porque el relato de Nora mostraba el número de visualizaciones. Llamó a papá esa misma noche. Papá, ¿ves esto? Su voz era aguda. Urgente. La voz de un hombre que se está ahogando y acaba de ver un bote. Ella convirtió ese basurero en un complejo turístico. Ese lugar tiene que valer 3-4 un millón. Sé lo que dijeron porque Derek, en una rara muestra de estupidez que ni yo predije, envió accidentalmente una nota de voz al chat grupal familiar en lugar de solo a papá. Ray, yo le di esa propiedad. Derek, exacto. Tú se la diste. Eso significa que es propiedad familiar. Deberíamos ser parte de esto. Ray, déjame pensarlo. La voz de Derek se quiebra. Papá, necesito esto. Estoy a punto de perder el ático. Llevo 3 meses de retraso. Mi vida se está desmoronando. Luego Patricia al fondo. Esa propiedad era tuya para darme, Ray, lo que significa que es tuyo para recuperarlo. Escuché esa nota de voz sentado en el suelo de mi cocina terminada, rodeado de platos que Iris había hecho a mano. La escuché una vez. Luego la guardé y llamé a Margaret. Está empezando, dije. Lo sé, dijo ella.
Estoy lista. Escucha, si alguna vez has construido algo con tus propias manos y has visto a alguien intentar reclamarlo, conoces esta sensación en el pecho ahora mismo. Si esta historia te toca de cerca, deja un comentario y cuéntame la tuya. Y quédense por aquí porque lo que mi padre hizo después, todavía no puedo creer que lo haya dicho. Llegó abril, la gran inauguración. La Imstone House estaba en pleno funcionamiento. 12 habitaciones reservadas hasta septiembre. 8 empleados, todos locales. Lista de espera para octubre y noviembre. Proyecciones de ingresos que hicieron que mi contador en Burlington silbara entre dientes. Entonces llamó Architectural Digest. No el periódico local, no un blog. Architectural Digest, la revista. Querían incluir a la Imstone House en su edición de verano. Según comentaron la historia, la de un arquitecto que transformaba una granja abandonada de Vermont en uno de los refugios boutique más codiciados del noreste, era justo el tipo de artículo que les encantaba a sus lectores. La fotógrafa llegó un martes. Fotografió la propiedad con la luz de la mañana y la hora dorada. El artículo se publicó el jueves. El titular decía: como un arquitecto convirtió una granja olvidada de Vermont en el refugio más codiciado del noreste. 200,000 visitas en 48 horas. Lista de espera. Cumplieron 14 meses. La propiedad fue tasada en $3,8 millones. Terreno, edificio y fondo de comercio combinados. No se lo conté a nadie de mi familia. Había aprendido que las buenas noticias compartidas se convierten en buenas noticias robadas. En cambio, llamé a Margaret. Si mi padre intenta reclamar la propiedad, ¿qué sucede? Firmó una escritura de renuncia de derechos en 2006. El fideicomiso venció en 2024. Usted es la única propietaria legal. Él no tiene ningún derecho. Ninguno. ¿Qué pasa si no le importan los aspectos legales? Margaret hizo una pausa. Entonces le muestra los documentos y deja que la ley haga lo que tenga que hacer. Sonó mi teléfono. El viernes. Era Derek. Así que básicamente ahora eres rico. Dijo Derek. No. Hola. No. ¿Cómo estás? Solo esa frase dicha con el tono de un hombre haciendo cálculos matemáticos que no le gustaban. Soy dueño de un negocio. Derek, vamos. Vi el artículo. Todos los diseños en Instagram lo están republicando. Estás por todas partes. ¿Necesitas algo? Pausa. Papá quiere tener una reunión familiar. Cerré los ojos. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad. Sobre qué es justo. Justo. Esa palabra en la boca de Derek sabía a óxido. Justo era papá dando el lunático de $1 millón y yo una casa con las tuberías congeladas. Justo eran 20 años de partidos de fútbol y exhibiciones de arquitectura olvidadas. Justo era Patricia susurrándole a mi padre que yo era independiente mientras ella desviaba su jubilación a las cuentas del bar de Derek. ¿Cuándo? Pregunté el sábado. En casa de papá. Bien. Colgué, me senté en el porche de la casa de piedra caliza y vi a un par de jilgueros posarse en el borde de la banda. El aire olía a cedro y a hierba recién cortada. En la cocina, mi chef Sue Marcus estaba probando una nueva sopa de calabaza para el menú de otoño. Esto era mío. Cada piedra, cada viga, cada dólar de deuda, sudor y cálculos nocturnos, mío, y iban a intentar quitármelo. Abrí mi computadora portátil y comencé a organizar los documentos, el fideicomiso, la escritura de renuncia, la tasación, el préstamo de la SBA emitido únicamente a mi nombre garantizado con una propiedad que era exclusivamente mía, las facturas de renovación por un total de $397,000. Coloqué todo en una carpeta Manila. Luego coloqué la carpeta Manila en mi maleta. No iba a una reunión familiar. Iba a un alegato final. La mesa del comedor. La misma que mamá eligió. Las mismas sillas que Patricia cambió. Papá se sentó a la cabecera. Patricia a su derecha, Derek a su izquierda. Yo me senté sola en el extremo opuesto. Mi maleta estaba en el coche.
Papá se aclaró la garganta. Audrey, todos estamos muy orgullosos de lo que has hecho con la propiedad de Vermont. Gracias, pero tenemos que hablar de equidad. Junté las manos sobre la mesa. Continúa. Patricia se inclinó hacia adelante. Mi padre te dio esa propiedad. Las mejoras que hiciste son maravillosas de verdad, pero el activo subyacente es un activo familiar. No es un activo familiar, Audrey. No lo es. Pero continúa. Derek intervino. Creo que deberíamos reestructurar. Yo puedo encargarme de la parte comercial, la administración, el marketing, las reservas. Tú concéntrate en el diseño y la comida. 50/50. Lo miré. Mi hermano mayor de 35 años, sin afeitar, con ojeras, con un reloj que ya no podía permitirse reparar. ¿Quieres el 50% de un negocio en el que no tenías nada que ver? Yo aportaría mucho. ¿Qué mesa? Nunca has logrado nada excepto. Me detuve. Respiré. No. La mandíbula de Derek se tensó. Necesito esto, Audrey. Mi situación es complicada. Tu situación no es mi problema. Papá golpeó la mesa con la palma de la mano. Sé razonable. Somos familia. Me puse de pie. Mi silla raspó la madera. Papá, me diste una casa que creías que no valía nada. Ahora vale algo y la quieres de vuelta. Eso no es familia. Eso es una transacción. Patricia, no. No estoy siendo dramática. No estoy siendo dramática. Estoy siendo precisa. Y voy a regresar a Vermont. Caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí escuché a Patricia susurrando a papá y a Derek diciendo algo sobre abogados. Antes de llegar a la autopista, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de papá. Esto no ha terminado. Dejé mi teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y conduje. El aviso de ejecución hipotecaria llegó al ático de Derek un lunes. 90 días para resolver el saldo pendiente o desalojar. La empresa de administración del edificio publicó un aviso formal en el vestíbulo. Sus vecinos lo vieron. Derek llamó a papá 3 veces ese día. Lo sé porque Patricia se lo contó a Ellen. Y Ellen me dijo que los números eran sencillos. Derek debía $63,000 en cuotas atrasadas de la Asociación de Propietarios, contribuciones del edificio y un préstamo personal que había solicitado contra el capital del apartamento. Un apartamento que técnicamente no poseía por completo ya que papá había mantenido la escritura a su nombre como protección. Papá no tenía $63,000. Ya había enviado $35,000 de su jubilación durante el último año. Los ahorros de Patricia estaban invertidos en una anualidad fija que no vencería hasta dentro de 4 años. Así que Patricia ideó un plan. La propiedad de Vermont es la solución, le dijo a papá durante la cena. Solo necesitamos que Audrey coopere. Derek me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente. Lo leí de pie en la cocina de la casa de piedra caliza mientras Marcus preparaba el desayuno para 14 invitados. Sé que te crees mejor que nosotros, pero esa casa era de papá para dar y de papá para tomar. Vamos a contratar a un abogado. No respondí. Le reenvié el mensaje a Margaret. Margaret llamó. Me vuelvo en 9 minutos. Que contraten a un abogado. El fideicomiso es anterior a cualquier donación. Tu padre no puede regalar lo que nunca fue suyo. La escritura de renuncia es inquebrantable. Yo mismo la redacté. Derek sí contrató a un abogado, un amigo de la universidad que ejercía como agente inmobiliario en Nueva Jersey. El amigo consultó los registros de propiedad del condado de Addison, confirmó que la escritura estaba limpia a nombre de Audrey Appleton y le dijo a Derek que no había nada obvio que impugnar. Pero Derek no le contó esa parte a su familia. Les dijo, el abogado lo está investigando. La esperanza es algo peligroso cuando se basa en una mentira. El teléfono sonó a las 11:14 de la noche. Estaba leyendo en la cama un libro sobre carpintería japonesa que llevaba 6 meses queriendo terminar. Casi no contesté.
Audrey, la voz de papá, pero diferente, más baja, cansada. La voz de un hombre sentado solo en una habitación oscura, llamando a la niña a la que había pasado 30 años ignorando. Tu madre se detuvo, luego volvió a empezar. Ella era la inteligente. Sé que yo no lo era. No era buena en esto. La parte de ser justo. No dije nada. Dejé que el silencio se prolongara porque a veces el silencio es lo más generoso que puedes ofrecer a alguien que intenta ser honesto. Pero Derek se está ahogando. Es mi hijo y te pido como tu padre que lo ayudes. Papá, yo ayudaría a Derek. Lo haría, pero no renunciando a lo que he construido. Eso no es lo que te pido. Sí, lo es. Otro silencio, esta vez más largo. Podía oír su respiración. Podía oír la televisión de fondo. Patricia viendo algo. En la otra habitación. Entonces su voz cambió. La suavidad desapareció. El viejo patrón regresó como un disco que vuelve a un surco familiar. Se suponía que esa propiedad no era nada, Audrey. Un pedazo de tierra y una casa rota. Se suponía que debías venderla y seguir adelante. Me diste lo que creías que merecía. Lo convertí en lo que realmente merezco. No respondió a eso. No podía. Así que dijo lo único que sabía decir. Tu hermano lo necesita más. Lo oí claramente. El estribillo de toda mi vida. Dicho como la verdad. Lo creía como si fuera la Biblia. Buenas noches, papá. Colgué. Dejé el teléfono boca abajo. Tomé mi libro. Había estado tan cerca. Una frase más y podría haber sido diferente, pero el patrón era más fuerte que el hombre. A la mañana siguiente estaba en la recepción revisando las reservas de verano y confirmando una reserva de grupo para un retiro corporativo desde Boston cuando sonó mi teléfono. Papá, altavoz. Pude oír el leve eco que significaba que estaba en la cocina y la débil respiración que significaba que Patricia estaba escuchando. Audrey, voy a simplificar esto. Bien, tienes 72 horas para devolverme la propiedad. Te compensaré justamente por los costos de renovación. Haremos una tasación y te pagaré lo que valgan las mejoras. Pero el terreno y la casa volverán a esta familia. Dejé que la frase flotara en el aire. Dejé que terminara de llenar la habitación. El terreno y la casa, repetí lentamente. La voz de Patricia se escuchó por el altavoz. Derek se hará cargo del negocio. Él tiene la administración. Experiencia de su tiempo en ventas. Derek no tiene experiencia en gestión. Derek tiene una cuenta de Instagram. Eso es una falta de respeto. Eso es un hecho. La voz de papá se endureció. 72 horas. Audrey, si no cooperas, tomaremos medidas legales. Yo te di esa propiedad. Tengo todo el derecho a recuperarla. Me levanté del escritorio, caminé hacia la ventana, miré el jardín, el borde de lavanda, el sendero de piedra, el arroyo brillando a la luz de la mañana. Mi jardín, mi sendero de piedra, mi arroyo. No, papá, no puedes. Ya veremos. La llamada se cortó. Me quedé quieto durante 30 segundos. Luego llamé a Margaret. Está sucediendo. Lo sé. Lo he estado esperando. Los documentos ya están preparados. Te los enviaré por mensajería mañana por la mañana. Colgué, miré el calendario de la pared. 72 horas. El reloj empezó a correr. Pero no sabían que llevaba 20 años contando los días. Pasé las siguientes 60 horas haciendo lo que mejor sé hacer, prepararme. Margaret envió el paquete por mensajería urgente. Llegó el jueves por la mañana en un sobreacolchado legal. Dentro el documento original del fideicomiso irrevocable notariado, sellado, de 22 años de antigüedad y a prueba de balas. La copia certificada de la escritura de renuncia que Ray firmó en 2006, los registros de presentación del condado de Addison. Ya tenía la tasación de la propiedad 3,8 millones. Los documentos del préstamo de la SBA emitidos únicamente a mi nombre, garantizados con una propiedad que era exclusivamente mía.
Las facturas de renovación, la licencia comercial, las declaraciones de impuestos. Guardé todo en la carpeta Manila. Enrollé mis planos, las 12 hojas que había extendido sobre ese suelo desnudo el primer día, y las guardé bajo el brazo. Nora vino esa tarde. Se quedó en la puerta de la oficina y me observó mientras me organizaba. ¿Quieres que esté allí? No, dije. Esto lo hago sola, asintió. Estaré en mi sitio con una botella de vino y el móvil completamente cargado. Sonreí. Gracias. ¿Por qué? Por no haberlo llamado ni una sola vez gallinero. Se fue. Me senté en el escritorio y observé. La última luz abandonaba las montañas. Toqué la llave de latón en mi cuello. La de la caja de cedro. La llave de mamá. La que había escondido en la pared, sabiendo que algún día la abriría. Dijo 72 horas. Le di 60. El sábado por la mañana, me puse una camisa blanca limpia, vaqueros, botas de trabajo y el collar con la llave. Llevé la carpeta y los planos al porche, me senté y esperé. Llegaron a las 8 de la mañana. Una Ford F-150 blanca girando desde la carretera comarcal hacia el camino de grava, avanzando lentamente. Como si no estuviera seguro de la dirección. Ray estaba al volante. Derek estaba en el asiento del copiloto. Patricia estaba sentada en la última fila junto a una pila de cajas de mudanza aplastadas. Trajeron cajas de cartón de verdad, cinta adhesiva, una carretilla. Vinieron a llevarse mis cosas. El camión se detuvo frente a la entrada. La grava crujió, el motor se apagó. Derek salió primero. Llevaba pantalones caqui y una camisa polo como si fuera a una entrevista de trabajo. Miró el edificio y se quedó boquiabierto. Y por un momento olvidó por qué estaba allí. Allí. La última vez que Derek había visto esta propiedad, era una ruina. Fotos de chat grupal de paredes hundidas y ventanas rotas. El gallinero. Ahora el exterior de piedra restaurado brillaba bajo el sol de la mañana. Nuevo techo de cedro del color de la miel oscura. Un letrero hecho a mano junto al sendero. Casa de piedra caliza construida en 2024. Jardineras con hiedra trepadora. El jardín de meditación visible detrás del muro de piedra. El leve sonido del arroyo de fondo. Dee salió más despacio, más viejo. Miró el edificio como se mira algo que se ha regalado y de repente quiero volver. Patricia bajó con su bolso al hombro y las gafas de sol puestas en la cabeza. Bueno, dijo, sin duda se ve diferente. 3 huéspedes salían por la entrada principal, con maletas rodando detrás de ellos, una pareja de Connecticut y una mujer de Montreal. Me saludaron con la mano desde el porche. Gracias por una estancia increíble, Audrey. Ya hemos reservado de nuevo para septiembre. Ray los vio caminar hacia su coche, los vio cargar su equipaje, los vio. Se marchó. Se arregló la chaqueta. Había ensayado su discurso. Yo había ensayado el mío. Audrey, dijo papá, caminando hacia los escalones del porche. Hablamos de esto. Estaba sentada en la silla Adirondack que yo misma había construido. Cedro rojo ensamblado a mano, lo suficientemente ancho como para sostener una taza de café en el brazo. No me levanté. ¿Has preparado el papeleo?, preguntó. Tengo el papeleo. Sí. Derek comenzó a caminar hacia la entrada principal. Levanté una mano. Derek, esa es una entrada privada para negocios. Invitados solamente. No soy un invitado. Voy a administrar este lugar. No, no lo harás. El rostro de Ray se ensombreció. Subió el primer escalón. Audrey, basta. Yo te di esta propiedad. Soy tu padre y te lo digo. Sostuve en mi mano izquierda la carpeta de Manila. En mi derecha mis planos enrollados firmemente. La llave de latón descansaba contra mi clavícula. Papá, siéntate. Hay algo que necesitas ver. Patricia, desde detrás de Ray, no vinimos aquí a ver planos. Tienes razón. Dije que viniste a tomar algo que no te pertenece. Pero antes de que se avergüencen frente a mi personal y mis huéspedes, siéntense y lean esto.
Ray miró la carpeta, luego a mí, luego a los 3 empleados visibles a través de la ventana del vestíbulo, Marcus, nuestro gerente de recepción, Julia y Al, que habían venido a dejar la crema de la mañana. Se sentó en el banco del porche. Patricia estaba de pie detrás de él. Dererick se apoyó en la barandilla con los brazos cruzados. Abrí la carpeta, coloqué el primer documento en el mesa del porche entre nosotros. Este es un fideicomiso irrevocable otorgado en 2004 por Laura Appleton, mi madre, tu primera esposa. Miré a Patricia cuando dije eso. Ella no pestañeó. El fideicomiso establece esta propiedad y los 5 acres en los que se encuentra como mantenidos en fideicomiso para mí. Audrey Appleton madura en mi 30º cumpleaños. Papá miró el documento. Su rostro palideció. Continué con voz firme y ritmo medido como se lee un plano. Una línea a la vez. Mamá compró esta propiedad con sus propios fondos separados. Un pago de seguro de vida. De la abuela Grace. $62,000. Nunca fue un bien conyugal. Nunca te correspondió darlo, papá. Ray abrió la boca y la cerró. Coloqué el segundo documento sobre la mesa. Esta es la escritura de renuncia que firmaste durante el acuerdo de divorcio en 2006. Renunciaste a cualquier derecho sobre las propiedades que estaban a nombre de Laura Appleton. La firmaste. Está notariada. Tu abogado en ese momento la refrendó. No recuerdo haberla firmado. Página 3. Tu firma con fecha del 14 de marzo de 2006. Derek se apartó de la barandilla. Basura. Tú lo falsificaste. El fideicomiso se registró en la oficina del secretario del condado de Addison en 2004. Puedes llamarlos. El número está en la página 4. La escritura de renuncia de derechos está registrada en el Tribunal Superior de Connecticut. Ambos son registros públicos. Patricia agarró el brazo de Ray. Di algo, Ray. Haz algo. Ray miraba fijamente el documento del fideicomiso. Sus dedos temblaban contra el borde de la página. Laura hizo esto, dijo en voz baja, como si hablara con alguien que no estaba allí. Sí, dije. Lo hizo. El rostro de Dererick estaba rojo. Caminaba de un lado a otro en el porche. Esto es una locura. Papá, llama a un abogado. Ella no puede, simplemente ella puede, dije. Y lo hizo. Hace 20 años. Tomé mis planos, los sostuve como una antorcha. Construí esto desde los cimientos. Cada línea en estas páginas es mía. Cada dólar, cada noche en vela, cada tabla, viga y piedra. Toqué la llave de latón en mi cuello. La llave de mamá. La que estaba escondida en la pared, ella sabía que algún día abriría. Dijiste que tu hermano la necesita más. Miré a mi padre. Tenías razón, papá. Necesitaba más. Pero esto nunca te perteneció para darlo. El porche estaba en silencio. Un jilguero se posó en el muro del jardín y cantó. Volví a guardar los documentos en la carpeta. Creo que deberías irte. Derek pateó una de las cajas vacías del porche. Rodó por los escalones y aterrizó en la lavanda. Esto no ha terminado, dijo. La misma frase que papá me había enviado por mensaje de texto semanas atrás. De tal palo, tal astilla. Las mismas palabras, la misma impotencia detrás de ellas. Patricia sacó su teléfono. Estamos llamando a nuestra abogado ahora mismo. Su abogado puede llamar al mío, dije. Margaret Chen. Ella redactó el fideicomiso. Ha estado esperando esta conversación durante 20 años. El rostro de Patricia se tensó. Reconoció el nombre. Margaret había estado en el funeral de mi madre. Había enviado flores todos los años en el aniversario. Ray no se había movido. Estaba sentado en el banco del porche, con la cabeza gacha y las manos sobre las rodillas. Parecía viejo. No anciano, viejo. Como un edificio cuando finalmente ves las grietas que has estado ignorando. Entonces lo dijo tan bajo que Dererick y Patricia casi no lo oyeron. Tu madre siempre fue más lista que yo.
Fue lo más parecido a una disculpa que Ray Appleton jamás ofrecería. Reconocí lo que era. No lo consolé. Deberías irte, papá. No hay nada aquí que puedas llevarte. Dererick cerró la puerta de la camioneta de golpe. Patricia guió a Ray por los escalones del porche hasta la cabina. La pila de cajas estaba en la caja de la F-150, vacía y plana. La camioneta retrocedió para salir del camino de grava. La observé hasta que el polvo se asentó y el camino volvió a estar tranquilo. El jilguero seguía cantando. Me senté en el porche un buen rato después de que se fueran. El café de mi taza se enfrió. El sol se elevó por encima de la arboleda y calentó el muro de piedra a mis espaldas. Nora llamó a las 9:30. ¿Cómo les fue? Se fueron con cajas vacías. Estaré allí en 1 hora con vino. Son las 9:30 de la mañana. Y me reí. La primera risa en semanas. Colgué y caminé lentamente por la casa de piedra caliza, tocando las paredes, las vigas de roble, los herrajes de hierro que Iris había forjado, la cocina. Mostrador donde Marcus ya estaba emplatando el desayuno para los huéspedes de la mañana. Me detuve en la recepción. En la pared detrás de ella, colgaban 2 marcos uno al lado del otro. A la izquierda el artículo de Architectural Digest impreso y enmarcado. A la derecha el dibujo a lápiz de mi madre. La casita que había dibujado en la pared del pasillo cuidadosamente retirada y conservada bajo cristal. Debajo con su letra algún día estuvo aquí. Toqué el cristal sobre el dibujo. Pasé mi dedo por las líneas de la casa que ella imaginó antes de que yo tuviera edad suficiente para sostener un lápiz. Esto fue lo que ella vio. No una ruina, no un gallinero. Un futuro. Mi futuro construido sobre piedra caliza. 3 meses después, el ático había desaparecido. El banco se lo llevó en julio. Derek tenía 60 días para desalojar, que extendió a 75 antes de que la administración del edificio cambiara las cerraduras. Se mudó de nuevo a la casa de papá y Patricia en Connecticut. La habitación de invitados que todavía tenía los trofeos de fútbol americano de la escuela secundaria de Derek en el estante. Tenía 35 años. Ray y Patricia vendió su casa en agosto y se mudó a un condominio de 2 habitaciones en Stamford. Parte de la razón fue el mercado. Parte fue los $43,000 que Ray le había transferido a Derek durante los últimos 18 meses de cuentas que no podía permitirse vaciar. Derek consiguió un trabajo en un concesionario de coches en Norwalk. $42,000 al año más comisión. Su cuenta de Instagram se apagó en septiembre. Patricia me envió un mensaje de texto. Espero que seas feliz. Lo leí. Dejé el teléfono. No respondí. Hay frases que no requieren una respuesta. Requieren que la persona que las escribió se siente en silencio y piense en lo que realmente quisieron decir. Mi prima Ellen llamó. Nos enteramos de lo que pasó. Toda la familia está hablando de ello. ¿Qué dicen? Que tu madre era una genio y que construiste algo increíble. Margaret también llamó. Consultaron a un abogado, un verdadero abogado de bienes raíces en Hartford esta vez. Revisó todo y les dijo que no tienen caso, ninguno. Se acabó. Gracias, Margaret, por todo. No me des las gracias a mí, querida. Dale las gracias a mi madre. Ella fue quien lo vio venir. En su segundo año, Limestone House fue nombrada uno de los 10 mejores retiros boutique de Vermont por una revista de viajes regional. La lista de espera se mantuvo estable en 12 meses. Los ingresos en el primer año calendario completo fueron de $780,000. El beneficio neto después de gastos y pagos de préstamos fue suficiente para contratar a un gerente general a tiempo completo y volver a la arquitectura a tiempo parcial. Seguí diseñando. Emprenté 2 proyectos de restauración en la zona, una escuela histórica en Ripton y un puente cubierto en Bay Bridge. Trabajé desde la oficina en la Limestone House. Planos extendidos sobre el mismo escritorio donde una vez comí sopa fría y lloré por la carta de mi madre. En octubre organicé un retiro de fin de semana llamado Cartas a las Mamás. Era para mujeres que habían perdido a los 12 niños de su madre. Se agotaron las plazas en 4 horas.
Escribimos cartas. Las leímos en voz alta junto a la chimenea. Algunas lloramos, otras reímos. Todas sosteníamos algo pesado y lo dejábamos a un lado por un rato. En el jardín junto al arroyo coloqué una lápida de piedra caliza, tallada a mano por el albañil que había rejuntado las paredes. Decía, para Laura Appleton, que vio catedrales en piedra caliza. 6 meses después del enfrentamiento, le escribí una carta a mi padre. En papel, no un mensaje de texto, no un correo electrónico. Papel y tinta porque algunas cosas necesitan peso. Papá, no te odio, pero no voy a fingir que la forma en que dividiste a esta familia fue justa. Elegiste un bando. Lo elegiste pronto. Lo elegiste a menudo, y lo elegiste con dinero que no siempre era tuyo para gastar. La puerta de la Imstone House es abierto a cualquiera que reserve una habitación. Eso te incluye a ti. Pero nunca incluirá a nadie que entre esperando tomar algo que no le pertenece. Espero que Dererick encuentre su camino. Espero que encuentres la paz. Pero yo encontré mi base hace mucho tiempo. Mamá se aseguró de eso. Sellé el sobre, conduje hasta la oficina de correos del pueblo y lo eché en el buzón. No esperaba respuesta. 3 semanas después, Ellen me contó lo que había pasado. Ray leyó la carta en la mesa de su cocina. Patricia la leyó por encima de su hombro. La dobló de vuelta al sobre y lo guardó en un cajón. No habló en toda la noche. Algunas cartas no están hechas para iniciar conversaciones. Están hechas para romper patrones. Esto es lo que aprendí. Quienes te subestiman siempre volverán cuando tengas éxito. No para celebrar, sino para cobrar. Y lo único que les debes es la verdad. Que tú construiste esto. Que siempre fue tuyo. Y que nadie puede reescribir tu historia una vez que ya la has terminado de construir. Esa es mi historia. Una llave de latón, una caja de cedro y una casa que nunca fue un gallinero. Si esto te recordó a tus propios cimientos, comparte este vídeo, deja un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo.